Placer de tenerlo con nosotros. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Vamos a la presentación del doctor Benjamín Fernández Bogado. El doctor Benjamín Fernández Bogado es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario, autor de varios libros, conferencista internacional, director de Radio Libre y el periódico 5 Días. Hoy dice sí a Creo en la Familia, con el tema La familia y su impacto en la sociedad. Recibimos al doctor Benjamín Fernández Bogado. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por participar de una extraordinaria celebración como es este evento que recuerda el Día Nacional de la Familia, sobre la que tanto hablamos, pero sobre la que no tenemos tiempo para reflexionar sobre su trascendencia. Después de Andrés, un argentino que habla muy bien, ¿qué argentino no habla bien? Es bastante difícil venir posterior a él, pero voy a tratar de parecerme a él. Hace como unos 3 años y fui a dar una conferencia en Venezuela y habrán habido como 5.000 personas. Y después de haber hablado durante 3 horas y haber creído que había hecho el mejor discurso de mi vida, el anfitrión me bajó del escenario y me llevó a su mesa y vino una señora viejita y me dijo: ¿sabe, doctor Fernández? En mi vida escuché una conferencia tan aburrida, tan reiterativa y tan poco original. Mi anfitrión se sintió incómodo, se levantó y acompañó a la señora fuera del lugar. A la vuelta vino todo tranquilo y todo feliz y me dijo: Benjamín, no le hagas caso a esa mujer. Y yo le dije: ¿y por qué? Esa mujer no tiene personalidad. Y eso, ella se pasa repitiendo lo que piensan los demás. Imagínense el incentivo que me dio, ¿no? Eso me curó de la vanidad que puede suponer el siempre hablar durante mucho tiempo. Y Cintia me dijo muy bien al principio: doctor, tiene 45 minutos. Así que en 45 minutos me gustaría hablar de lo que pienso acerca de esta extraordinaria creación humana que es la familia. Yo he sido constituyente, he escrito la Constitución de Paraguay en 1992 y uno de los artículos sobre los cuales no hubo disidencia entre los 198 convencionales paraguayos fue el artículo dedicado a la familia. Dice: la familia es la piedra angular de la sociedad y el Estado promoverá en todas sus formas y maneras. La familia es la única institución social referenciada, garantizada, declamada, proclamada en la Constitución. Sin embargo, desde 1992 hasta ahora no hemos hecho la tarea como debiéramos desde la construcción colectiva en términos jurídicos de la nación, que es la familia. Tenemos ministerios de la mujer, de la juventud, viceministerios de la niñez y de la adolescencia, viceministerios de las personas de la tercera edad, pero no tenemos nada que promueva, que estimule, que proclame a la familia como la estructura social más trascendente e importante del Paraguay. Estamos en deuda con la familia y tenemos una profundísima crisis de ella en el Paraguay. Algo que venimos desde el año 1870 arrastrando, cuando este país fue víctima de un genocidio que acabó con el 85% de su población y solo sobrevivieron 90.000 paraguayos, de los cuales la gran mayoría eran mujeres y pocos varones. Desde aquella época viene un rezago enorme del Paraguay que no tiene ninguna justificación ya en el siglo XXI y menos en el 2016. En aquella época había 80% de mujeres y 20% de hombres, entre ellos la gran mayoría ancianos y niños sobrevivientes del Holocausto de 1870. Pero seguimos en deuda y el Paraguay tiene hoy 51% de paternidad irresponsable, lo que significa un altísimo costo económico, un altísimo costo social. Esto no es una cuestión simplemente moral, esta es una cuestión profundamente política y profundamente económica. El Estado paraguayo tiene 280.000 funcionarios públicos y tiene más de 90.000 personas que tienen que prestar alimentariamente sus recursos a hijos provenientes de un segundo, tercero o cuarto matrimonio. Ese hecho de que la familia esté desestructurada en el Paraguay tiene mucho que ver con la corrupción del propio Estado. No es una cosa realmente circunstancial,
que las instituciones públicas con el más alto nivel de corrupción sean aquellas donde la mayor cantidad de funcionarios tienen juicio por prestación de alimentos. Y esa no es una casualidad, porque finalmente cuando a alguien le faltan los recursos, termina pensando de qué manera puede terminar haciendo un acto de corrupción o medrando de un acto público. O sea, la familia es una garantía también importante para la construcción de un Estado honesto y fundamentalmente de un Estado que diga no a la corrupción. Somos grandemente un país corrupto porque no tenemos estructurada la base familiar. Hace más o menos unos 10 años me tocó la oportunidad de visitar un país llamado Singapur, que tenía el mismo nivel del Paraguay, 51% de paternidad irresponsable. Ese país hace 50 años era más pobre que Haití, $150 de ingreso per cápita anual frente a 5.000 de Paraguay o 300 de Haití en este momento. El presidente que reconstruyó Singapur se llamaba Lee Kuan Yew y él dijo: nos encontramos con un problema insoluble. Podíamos cambiar la constitución, podíamos cambiar las leyes, podíamos hacer que la policía fuera más justa y honesta, podíamos hacer que las instituciones públicas funcionaran, pero con 51% de paternidad irresponsable no podíamos hacer una nación. La nación solamente se corresponde a una estructura familiar sólida que le diga no a la corrupción y a las distintas formas de deterioro con lo que entendemos es la relación interpersonal. Este señor no tenía un instrumento a la mano que no fuera el estímulo a la familia para disminuir el 51% de paternidad irresponsable. ¿Y qué hizo Singapur? Comenzó a cuidar, a proteger, a mimar, a premiar a las familias constituidas. Ellos decían: no podíamos ir a decirle que alguien se volviera a juntar con otro porque no tenía afinidad o porque el divorcio ya era irreversible, pero quería enviar un mensaje a las familias constituidas. Y Singapur comenzó a decir: si las familias permanecen unidas, los hijos tendrán una mejor escuela, un mejor colegio y una mejor universidad. Tendrán un acceso a una mejor vivienda, tendrán vacaciones pagas por el Estado de Singapur. O sea, encontró maneras para decirle a la sociedad: si tenés una familia constituida, estate seguro de que te va a ir bien a ti, a tu familia y a los que vengan después. La familia debe ser sujeta de un estímulo social y político trascendente que vuelva a entender de que el mayor negocio que podemos tener entre todos es consolidar la familia como la base social fundamental del Paraguay. Si nosotros miráramos los grandes problemas de nuestro país: pobreza. En el Paraguay el 93% de los pobres vienen de estructuras monoparentales. 93. Significa casi el 100% de los pobres no tienen estructuras donde haya papá y donde haya mamá. Generalmente solo hay mamá. Y salir de la pobreza solo con la mamá es un acto heroico que debe llevar más o menos un par de generaciones para que eso se logre. Una de las cuestiones, por lo tanto, es cuidar a la familia si no queremos ser pobres. Si nosotros pudiéramos hacer que las familias estuvieran juntas, disminuiríamos radicalmente la pobreza. La pobreza no es condonación de deudas, la pobreza no es simplemente darle dinero a unas familias cada cierto tiempo. La pobreza se combate construyendo, consolidando y solidificando a las familias. Esa es una cuestión central. Si miramos otros de los números estadísticos del Paraguay, el Paraguay tiene 10.000 presos aproximadamente, más o menos. De esos 10.000 presos, más del 90% vienen de familias desestructuradas, sin papá, sin mamá, sin relación de tipo familiar. Cada preso nos cuesta un montón en términos de lágrimas, porque detrás de ellos hay asesinatos, hay robos, hay hurtos, no solamente de parte de las víctimas, sino parte de las mismas familias que lloran diariamente que sus familiares estén presos. Eso significa que si hiciéramos un alto énfasis en las familias, tendríamos menos presos, como lo muestra, por ejemplo, países como Suecia, Noruega o Dinamarca, entre los países escandinavos de mayor desarrollo. Es un gran negocio la familia. Hay que cuidarla para que seamos menos pobres, hay que cuidarla para que tengamos menos presos en las cárceles, hay que cuidarla para que seamos menos corruptos en las instituciones del Estado.
Cuando nosotros no decimos esto y no hablamos con la verdad, pareciera que del Paraguay creemos de que esta es una especie de sino trágico que el Paraguay arrastra desde 1870, pero lo usamos como pretexto. Cuando la mujer paraguaya dice que tiene un par de hijos de dos padres distintos, finalmente dice, los hijos son solamente míos. No, los hijos son de un padre y de una madre. Esa es la estructura familiar que tenemos que proteger. Cuando nosotros decimos... Cuando nosotros decimos en el Paraguay de que la paternidad irresponsable es parte de la condición natural de esta patria, en realidad les estamos sacando futuro a generaciones completas. Andrés decía en una parte sobre la cuestión de que hay adolescentes de 40 años. Sí, si nosotros no sabemos construir familia que realmente construya la idea de la responsabilidad. Y qué linda palabra responsabilidad. Viene de res, que significa cosa, y pondere, que significa ponderar y valorar. Responsable es aquel que valora una institución como la familia. Responsable es el que valora la condición de una esposa, la condición de un hijo. ¿Cómo podríamos hablar con responsabilidad en este país que se dice cristiano y tiene 15% de incesto anualmente en esta nación? ¿Cómo podemos ser cristianos y amar con cierta lascivia la condición femenina de nuestra hija? Es una vergüenza que como cristianos, yo soy católico, ustedes son cristianos, mis hermanos como yo, que nos debe dar una vergüenza que tenemos que atacar profundamente, porque no se puede hacer familia habiendo una situación de esa manera. Debemos ser fuertes y drásticos en esa cuestión. Los hijos son los hijos de papá y de mamá. Y cuando no tenemos paternidad vemos una serie de carencias. Ese paraguayo coguá, ese que no se anima a expresar su idea, ese que no tiene arrojo, ese que no tiene ganas de rebelarse con aquello que está mal, generalmente es porque carece de padre, que es aquel que enseña estas virtudes capitales en la condición de un hijo o de una hija. La mamá siempre contiene, el papá siempre dice, hazlo, lánzate, procura. Esa es una condición natural a la condición del padre. Cuando alguno de mis hijos venía y me decía, yo quiero ser paracaidista, yo decía, pues nada, tírate. Y la madre le decía, no, que te vas a morir, que te vas a caer, que algo te va a pasar mal. Pero ese es el yin y el yang, así funciona una familia. Esa es parte de la característica central. Y ahora no solamente tenemos, como dice Andrés, adolescentes de 40 años, sino tenemos hijos que nunca terminan de madurar. La semana pasada leí en Corriere della Sera, el periódico italiano, de una pareja de italianos que le hizo un juicio a su hijo de 40 años para que se fuera de la casa. Nosotros queríamos ir de la casa a los 18, a los 19, a los 20, ahora los padres están echando a sus hijos. Y miren, les digo una cosa con una cuestión de preocupación. Probablemente si no recobramos el sentido de la familia, el sentido de la responsabilidad, el sentido del compromiso, esta será la primera generación de paraguayos que no va a superar a sus padres. Nosotros venimos superando a todos nuestros, yo superé a mi padre superó a mi abuelo superó al bisabuelo, pero esta generación que es adolescente, y qué linda palabra, adolescere, aquel que le falta, aquel que no tiene, aquel que adolece, aquel que no madura, esa condición está llevándonos a una fragmentación enorme. Hoy no tenemos tiempo para expresar amor, hoy no tenemos tiempo para proyectar nuestro carácter individual. Hoy las parejas tienen más tiempo para conversar con sus pantallas de celular o para estar más interactuando a través de WhatsApp o cualquier otro elemento que estar conversando. Una pareja paraguaya usa menos de 200 palabras para comunicarse diariamente. No hablan entre ellos. En las conversaciones y en los encuentros colectivos están dominados o por el televisor o por el aparato de teléfono celular, pero no tienen tiempo para mirarse. Hay un individualismo egoísta extraordinario que se ha convertido en un elemento que ha fragmentado las estructuras familiares en el Paraguay. O sea, estamos atacados por la tecnología, estamos atacados por una situación económica que fuerza a los dos a buscar el salario para poder sobrevivir como familia. Estamos atacados por una cultura del relativismo que ha hecho que las familias fueran la unión de dos personas del mismo sexo y no personas de sexos distintos para construir estructuras realmente que proyecten el sentido social. La gran batalla que enfrenta el Paraguay, por lo tanto, es una batalla grande, es una guerra
para mantener a las familias constituidas como tales. En los últimos años, miles de mujeres paraguayas partieron al exterior a buscar trabajo y a la vuelta encontraron a sus hijos absolutamente irreconocibles. Los que viven en Estados Unidos y algunos de nosotros que hemos tenido la experiencia de conocer familias centroamericanas durante la década del 80 que huyeron a Estados Unidos por la guerra que había en El Salvador, en Guatemala o la que se daba en Nicaragua, después sus hijos volvieron convertidos en la peor de las mafias existentes en el mundo, los maras. Los maras son no solamente los más criminales, los más incapaces de amar, los más violentos, los mayores traficantes de drogas. Debemos recuperar también una cuestión importante. La familia paraguaya es una familia couguá, una familia que se refugia al interior de su casa. La familia debe salir a luchar públicamente por estos valores. Nuestra crisis no tiene que ver con valores, nuestra crisis no tiene que ver con el techo de la sociedad paraguaya. La crisis más grande del Paraguay es con los principios, con el cimiento, y en el cimiento están las estructuras de carácter familiar. Recuerdo una vez pregunté a un profesor de ética la diferencia entre principios y valores. Él me dijo, te lo voy a hacer más sencillo. Mi casa, como la casa de la mayoría de los norteamericanos, está construida con madera. Y tenía una rajadura la pared de mi casa y llamé a un carpintero para resolver el problema. Después de 3 semanas, el problema volvió a aparecer y como tenía garantía, el carpintero vino y lo resolvió. Pero 3 semanas después se volvió a romper y ya no quería llamar al mismo carpintero y traje un ingeniero y el ingeniero me dijo, tu problema no es con la pared, hay mucho tránsito vehicular frente a tu casa y eso hace de que haya unos movimientos en la tierra que terminen fragmentando la pared porque el cimiento no es sólido. Hay que cambiar la estructura del cimiento, hay que hacerla más dura de manera tal a que ese movimiento vehicular no rompa, no fracture tu pared. Esa es la diferencia entre valores y principios. Nosotros miramos las consecuencias de las familias destruidas, pero no miramos el problema central del Paraguay, que es la estructura familiar de la que no hemos podido reconstruirnos desde el año 1870. Tenemos una deuda histórica con las familias en nuestro país y somos temerosos de mostrar nuestros éxitos. Nos da pena el hecho de que sigamos manteniendo nuestras estructuras familiares. Yo he tenido un caso particular y ustedes son muy dados al testimonio. Hace 4 años y medio mi hijo tuvo un accidente del que solamente tenía 1% de posibilidades de volver a salir con vida. Los médicos hicieron una gran tarea, pero la oración de mucha gente hizo el gran milagro. Mi hijo es el triunfo de la oración, el triunfo de la religión, el triunfo de la presencia de Dios en la familia. Lo primero que hizo después de 4 meses de poder darse cuenta de que todavía seguía con vida, por supuesto dijo la palabra mamá y después dijo la palabra papá. Ahora dijo él hace poco tiempo, ya casi completamente recuperado, no hubiera sido nada sin el amor terapia que recibí de mi familia. Mi familia me permitió a levantarme, a caminar y a poder volver con vida. Estos 3 hijos, porque yo tengo 3 hijos y una nieta que está allí muy feliz en el regazo de esta joven, y los 3 fueron educados en un colegio menonita, en el Gutenberg. Son graduados de ese colegio y luego se pasaron 5 o 6 años en los Estados Unidos estudiando en ese país y también en Francia. Entonces, una de las cuestiones centrales que yo quería decirles hoy es que podemos decir de todo en la familia en términos de constitución. Podemos proclamarla a ella en las leyes, pero debemos vivir el éxito de la familia. Hoy es un éxito estar en familia. Hoy es un éxito vivir en pareja. Hoy es un éxito proclamar el éxito del matrimonio. Son tiempos de hedonismo, de relativismo, de consumismo. Todo no es así nomás. Si continuamos en este ritmo, alguno consagrará el matrimonio de un hombre con un perro dentro de muy poco tiempo.
y porque eso se entenderá igual por ese tipo de conceptos. También entendemos y creemos que la familia es solo una unión financiera, cuando es algo mucho más que eso, es un proyecto de vida que queremos dejar hacia el futuro. A mí la mejor definición de familia, que me gusta repetirla, la definición es que la familia es un mensaje que enviamos a un futuro que no vamos a ver. Es el acto de generosidad más grande existente, porque estamos trayendo hijos que van a seguir continuando los principios y los valores en los que nosotros creemos. O sea, no vivimos solamente para la pareja, vivimos para un futuro que no vamos a ver. Debemos poner de moda el amor. Esa es la característica central de nuestra fe. La gran mayoría de los que estamos aquí creemos en un hombre que vino a traer una revolución sobre la base del amor. El hombre que transformó profundamente el concepto que se tenía de él. Hace poco terminé de leer un libro de un teólogo judío de apellido Oz, y hace referencia a Judas, diciendo que Judas en realidad era el único apóstol, Judas el traidor, Judas Iscariote, que tenía un proyecto político para Cristo, pero nunca entendió que Cristo no era un proyecto político. Era el único que tenía la idea de que si Cristo se bajara de la cruz y terminara demostrando de que Él era Dios, iban a ser expulsados los romanos que estaban ocupando la tierra, y los rabinos y los judíos se transformarían profundamente. Pero cuando vio que Cristo murió en la cruz, el primero que terminó inmolado fue Él, que termina muerto ahorcado. Judas tenía un proyecto político, amaba a Cristo a su manera, pero lo tenía como un elemento transformador de la política y no de un elemento transformador a partir del amor. Nunca hubiera podido creer Cristo de que el concepto del amor fuera un instrumento hoy de la política. El mayor consultor de política del mundo se llama Adam Kaham y acaba de sacar un libro llamado El poder y el amor. Y él suele repetir diciendo, después de más de 40 años de asesorar a los más grandes líderes políticos, empezando con Nelson Mandela y siguiendo con otros grandes nombres en el mundo, que decía: el poder sin amor es yermo, no sirve, no hace crecer, y el amor sin poder es inútil. O sea, el que ama tiene que transformar, tiene que hacer, tiene que demostrarlo. No se puede amar en el silencio, no se puede amar en la postergación, en la oscuridad, en la opacidad. Tenemos que poner de moda el amor y tenemos que sacarlo a la luz del día para demostrar que tenemos capacidad de construir entre todos un país mejor. Se está hablando cada vez más entonces del poder como del amor como un elemento del poder político. Se habla del amor desde un concepto de la nueva economía. Se habla del amor desde una nueva visión de la relación con el otro. En Brasil hay una discusión enorme diciendo si Marina Silva hubiera sido la presidenta de Brasil y no Dilma y no Aécio Neves, probablemente el Brasil no hubiera tenido la crisis que tiene en la actualidad. Una profunda crisis política, una profunda crisis económica, una profunda crisis moral. Marina Silva aprendió a leer y escribir a los 15 años y proclamó la idea de que no hay Brasil posible si ese país no ama. El país donde se libra la mayor cantidad de violencia en el mundo no es Siria, no es Irak, no es Yemen, no es Estados Unidos, no es Colombia, no es Venezuela, no es México. El país más violento, el que menos ama, pero que dice proclamar el amor, pero no lo vive, es Brasil, con 58.000 asesinatos por año. 58.000 asesinatos por año ocurre en el Brasil. El exministro del Interior de Lula, Luis Eduardo Suárez, quien ha sido un compañero mío en la Universidad de Harvard, decía: vivimos el mayor genocidio de la historia y nadie lo conoce, que es lo peor. Vivimos la fragmentación de la familia más grande. El negocio para reducir la criminalidad en Brasil es volver a hacer de la familia el lugar constituido más sólido. 98% de los asesinos en Brasil provienen de familias divididas, fracturadas, desestructuradas. O sea, detrás de tantos muertos existe la ausencia de la familia y la carencia del amor. Entonces lo que debemos transformarnos es desde aquellos que proclamamos a la familia que es un valor, salir de estos encuentros entendiendo de que la familia no es solamente el vínculo de una pareja,
y con los hijos. Debe ser un compromiso con la sociedad paraguaya en su conjunto. Cuando veamos de que es posible que los paraguayos entendamos que la familia es el mayor capital social, económico y político que tiene un país, en ese momento ella dejará de ser la razón y el argumento de una lucha banal para confundirse con el elemento más importante para el Paraguay, es que continuemos siendo país en la medida y proporción que consolidemos y estimulemos a la familia. Mucha gente me suele decir, un amigo que tenía muchos problemas matrimoniales aquí en el Paraguay fue a los Estados Unidos a inaugurar una casa en Nueva York. Y yo le dije, Andrés se llamaba también, le dije: Andrés, ¿cómo progresaste aquí en Estados Unidos y no progresaste en Paraguay? Y me dijo: en Paraguay eras un desastre, tenías muchas mujeres, eras un hombre infiel a tu mujer, eras infiel a ti mismo. Acá trajiste a tu mujer, te portaste bien, trabajaste, prosperaste, te volviste rico. Y él me dice: ¿cómo en Estados Unidos uno no va a ser rico si donde va, lugar que entra, espacio que ubica, dice exit, exit, exit? Yo le dije: exit significa salida, a mí no me importa, para mí es éxito, éxito, éxito. Entonces, una de las cosas es estímulo. Si no estimulamos a las familias, si no estimulamos el valor que ella tiene para transformar la sociedad, ella no sirve de nada. La familia no es un papel. La familia no es dormir juntos. La familia no es una cuestión de procrear. La familia es un compromiso de construcción de algo colectivo en el que creemos con amor. Y ese es el gran mensaje que hacia el futuro deseamos que los paraguayos tengamos. Cuando reconozcamos eso, ya no estaremos tanto mirando la corrupción y otras formas de manifestación de la maldad, sino estaremos pensando cómo consolidar las bases y el cimiento de la sociedad paraguaya. Cuando tengamos una familia que respete al otro, que no tenga que violentarla a la pareja, que la ame, que la profundice, en ese momento el Paraguay no solamente tendrá presente, sino enviará el más grande mensaje hacia el futuro. La familia orgullosa paraguaya emergiendo del mayor caos y de la mayor corrupción imperante. La salvación del Paraguay son las familias constituidas, son las estructuras familiares que trabajan, son las familias que creen que el Paraguay siempre será un proyecto colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un grande, y es paraguayo, motivo de orgullo y representante nuestro. Por favor, Ernesto y Alice Goalde, si pueden venir aquí. Si doña Lisa Abogado también puede venir aquí, por favor. Porque esta es la riqueza de la que él hablaba. Una familia constituida, papá y mamá juntos bajo un mismo techo. Por favor, queremos tristemente una sola ponencia con el doctor Benjamín Pablo. Nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas. No le despedimos porque le vamos a hacer sentar, porque queremos hacerle reír más tarde en 15 minutos. Saludable. ¿Podrían abrir? ¿Pueden abrir? Te ayudo. No, por favor. ¡Wow! Santiago, la visita de su hermana de luz. ¡Qué bueno! Una foto familiar. ¡Creemos en la familia! Este es mi mayor tesoro, mi familia. Nos peleamos, La música. a veces gritamos, a veces lloramos, y muchas más veces nos reímos, ¿verdad? Pero bueno, me dice Benjamín, cantar gracias a la vida. Le dije, no, voy a cantar la canción que le hice a él cuando cumplió 40 años. Bueno, así a capela, me tiraron ahí con mucho gusto. Yo creo que el cantar es un hablar musical y muchas veces me suelen decir que el que canta ora 2 veces. Así que bueno, a ver qué tal sale.
y saben que, Santiago, vos sos nuestro ídolo, vos sos nuestra fuerza, y por eso siempre inculco a mi familia que esa palabra gracias es tan pequeña que la decimos todos los días, pero muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud de esa palabra. Así que, Benjamín, esta es tu canción, que sos la cabeza de nuestra familia. Déjame decirte algo que yo siento. Déjame entregarte un pequeño verso. Déjame expresarte gracias con un beso, porque tú me has hecho ver este universo de colores nuevos, con tintas de soles, risas y te quiero. Y así comprendimos que lo nuestro es bello, y gracias a él vivir es lo primero. Gracias por todos estos años de colores que pintan mis espacios y rincones, y que forman parte de mis emociones. Te digo gracias por los años, los meses y los días, por caminar conmigo día a día esta hermosa vereda de la vida. Gracias por todos estos años de amor. Gracias, y que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno, qué privilegio, ¿eh? Gracias, Lisa, abogado. Gracias al doctor Benjamín. La gente me pregunta por qué me casé con ella hace 31 años. Y yo suelo decirle a la gente, porque me encantó.